comenzamos a grabar. Como estábamos diciendo, el día de hoy vamos a hacer lo que es medidas de posición, ¿no es cierto? Y aquí decimos que la posición del cuartil va desde el 1 hasta el 3, la posición del decil va del 1 hasta el 9 y la posición del percentil va del 1 hasta el 99. Entonces esas son las diferentes posiciones de cada uno. Del cuartil del 1 al 3 podemos hallar el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3. Del decil del 1 al 9 podemos hallar el decil 4, el decil 7, el decil 1, el decil 9. Y del percentil, el percentil del 1 al 99 podemos hallar el percentil 1, el percentil 2, el percentil 3, el percentil 4, como ustedes quieran, ¿cierto? Cada uno de estos ahora tiene una ecuación. ¿Cuál es la ecuación de cada uno de ellos? Por ejemplo, miren, del cuartil su fórmula es la siguiente. Esta es la fórmula del cuartil. Inferior más A, paréntesis, ahí viene otra fracción, eso es K N dividido 4 menos F aquí en realidad sí, menos F I menos 1, F sub I menos 1 va a ser igual a F sub I menos F sub I menos 1. Y esa es la fórmula para hallar un cuartil. No hay nadie para ingresar. Pero, okay. Bien, entonces como les estaba diciendo, esta es la fórmula para hallar el cuartil. ¿Listo? Para hallar el percentil es la misma fórmula, solo que hay una pequeña diferencia. Vamos a copiarla. Vamos a pegarla. ¿Ok? Acá, como dijimos, decil se hace de esa manera y percentil se pone de esa manera, ¿cierto? Percentil K. Aquí no va a ir el 4, aquí va a ir el 10 y aquí va a ir el 100. De esa manera nosotros hallamos el cuartil y el percentil de cada una de esas fórmulas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que poner ahí? Y luego nosotros tenemos una fórmula general que se llama posición, ¿ok? Y esta fórmula de posición es igual a, esta vamos a poner una formulita, pueden ir guardándola si quieren esa fórmula, si no la tienen, pero seguro que la tienen. Posición es igual a KN depende mucho sobre 10 sobre 4 sobre 10 sobre 5. Ok, esta es la fórmula de posición. Ahora, esta fórmula de posición viene en función de que se va a usar el 4 cuando sea cuartil, ¿no es cierto? Se va a usar el 10 cuando sea decil. Y se va a usar el 100 cuando sea percentil.
Listo, entonces ya tenemos nosotros las diferentes fórmulas que vamos a usar para hallar cada uno de estos. Entonces, vamos a comenzar con un ejercicio muy sencillo, ¿listo? Vamos a comenzar con un ejercicio muy sencillo en el que yo le voy a colocar directamente los datos para que no estemos haciendo y vamos a hallar diferentes partes de ese ejercicio, ¿ok? Entonces yo le voy a poner acá edad, o X, mejor dicho, la frecuencia acumulada, ¿listo? Entonces vamos a hacer uso de lo siguiente. Aquí vamos a poner un rango que va de 30 a 35 y aquí va de 35 a 40. No, sí, aquí de 31 a 35, 31 a 35, de 36 a 40, de 41 a 45, copiar, ¿no? De 41 a 45, de 46 a 50, de 51 a 55 y de 56 a 60. Así. Listo, esa va a ser nuestra tablita de nuestra pequeña tablita de frecuencia que nosotros vamos a utilizar, donde cada uno de estos de acá, estos números que ustedes están viendo, representa una edad, ¿ok? Estamos hablando de personas de 31 a 35 años, de 36 a 40 años, de 41 a 45 años. Y esta tablita ya la vamos a tener nosotros estructurada. 3, 7, yo estoy poniendo estos datos al azar. 12, 13, 14 y 1. ¿Ok? Entonces, ya saben ustedes la frecuencia absoluta, cómo hallamos, contando, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas tienen entre 31 y 35 años? 3 personas, ¿no es cierto? Y la frecuencia absoluta acumulada, ¿cómo la hallamos? Primero colocamos ese número de ahí, 3, ¿no es cierto? Lo colocamos y ahora ya comenzamos a sumar. 3 más 7, decimos 3 más 7, 10. Y así con cada uno de ellos hasta hallar. 22, 35. ¿No es cierto? Acá es 23, no es 13, me equivoqué. ¿Ya? Ahí está. Listo. Entonces esta es la pequeña tablita que nosotros vamos a utilizar. Y vamos a hallar los ¿ya? Esto necesito hallar el cuartil 3. Inciso A. Aquí lo vamos a hacer entonces. Inciso A, hallar el cuartil 3. Inciso B, hallar el percentil, el cuartil también 2. Inciso C, hallar el percentil, el decil 7. Inciso D, hallar el percentil 58. Listo. Entonces yo ya tengo que hallar todos estos datos. Voy a hallar todos estos datos en función de lo que nosotros vamos haciendo. ¿Listo? Entonces esto es lo que nosotros debemos hallar. Todo eso es lo que ven ahí ustedes, ¿no ven? Todo eso ahí. Esa es mi pregunta. Entonces con eso yo comienzo a resolver lo que es cada uno de estos. ¿Ok? Vamos a resolver el inciso A. ¿Ok? Lo primero que tenemos que hacer es nosotros hallar nuestra posición. Aquí tenemos la forma de posición, ¿no es cierto? Decimos que posición va a ser igual a ¿qué? Posición es igual a K por N. Entonces K es el número que nosotros estamos utilizando. Por ejemplo, así. Posición es igual a K por N. Entonces posición va a ser igual a ¿cuánto? A K. ¿Qué percentil es el que tenemos que hallar?
el inciso A estamos haciendo, ¿no es cierto? ¿Qué cuartil es el que tenemos que hallar? El cuartil 3. Voy a colocar aquí en la fórmula, ¿ok? Posición. Voy a copiar y voy a pegar ahí. Entonces aquí esa posición es igual a K por N, ¿no es cierto? Vamos a pegar esta fórmula aquí. Y ahora vamos a decir que posición va a ser igual a K por N. Donde K ¿cuánto va a ser para nosotros? K va a ser 3. Estamos hallando el cuartil 3, ¿no es cierto? Por ¿cuánto es N para nosotros? N es este último número que ustedes están viendo aquí. La totalidad, es decir, la sumatoria de todas estas personas es N. Entonces para mí N es 60. Y como voy a hallar un cuartil, ¿cuánto va a ser? Sobre 4, ¿no es cierto? Eso va a ser igual a 3 por 60 dividido entre 4. Entonces, ¿cuál es la posición? La posición 45. Ahora, ese 45 que ustedes ven ahí, yo voy y lo busco acá. En esta tabla, en esta columna de acá. En esa columna yo voy y la busco, ¿ok? Entonces en esa columna yo voy y lo busco y digo, a ver, ¿cuál es el número que es 45 o que se acerca a 45? Entonces aquí yo identifico, digo, ese es el 45, ¿no es cierto? Y ya yo tengo definido la posición de mi cuartil. Entonces aquí no tengo que hacer más y digo, inciso A, respuesta, ¿no es cierto? Respuesta. La posición del cuartil 3 es 45. Listo. Ya tenemos ahí nosotros la respuesta a ese inciso. Listo. Dice la posición del cuartil 3 es 45. Y ya. Esa es hacerlo directamente. Pero esto solo aplica, esta fórmula tan directa aplica solo cuando la posición es hallada dentro de la frecuencia acumulada. Ok, cuando nosotros hallamos la frecuencia acumulada recién le decimos que esa es la posición. Pero cuando no hallamos nosotros la posición, cuando nosotros no hemos hallado la posición, por ejemplo, miren el inciso B. Vamos a hacer el inciso B, ¿ok? El inciso B me dice hallar nuevamente, ¿no es cierto? Siempre vamos a hacer primero posición donde decimos que si es un cuartil es 4, si es percentil es 10 y si es decil, si es cuartil es 4, si es decil es 10 y si es percentil vamos a usar un 100. Como es un cuartil vamos a usar un 4, dice hallar el cuartil 2, ¿ok? Entonces vamos a traer la fórmula y decimos aquí que va a ser, aquí abajo va a ser 4 y arriba va a ser 2 por n. ¿Cuánto es? N es 60, ¿no es cierto? N es 60. Listo. Ahí tenemos. Y eso va a ser igual a 2 por 60 dividido 4. 30. ¿Dónde está? Aquí está. 30. Entonces, la posición es 30. Si ustedes se dan cuenta, aquí no hay 30, ¿no es cierto? 30, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos aquí en esta parte de acá, entre los dos números. Aquí está 30, ¿no es cierto? En el medio de los dos está 30. Ahí en el medio está 30. ¿No ves? Ahí en el medio de los dos está 30. Entonces ahí es donde nosotros debemos comenzar a hallar cuál es la posición. Ahí es donde nosotros debemos hallar cuál es la posición del percentil. ¿Ok? Y nos vamos nosotros a usar esta fórmula de acá. ¿Ok? Esta fórmula de acá. Entonces yo la voy a copiar y ahí la tenemos la fórmula. ¿Ok? Entonces esa fórmula vamos a hacer uso
nosotros para poder desarrollar este inciso. ¿A qué va a ser igual? LI. LI va a ser igual al límite inferior. ¿Ok? Límite inferior. A eso va a ser igual LI. ¿A qué va a ser igual? Límite inferior de F. ¿A qué va a ser igual? F y menos 1. Ahí hay un F y menos 1, ¿no es cierto? Va a ser igual a F anterior. ¿A qué va a ser igual? F1. FI va a ser igual a F posterior. A va a ser igual al límite superior menos límite inferior y listo, ¿no? Tenemos otro para allá, no hay. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver de dónde sacamos cada uno de estos. Bien, miren. En este caso, voy a copiar acá esta misma fórmula, ¿cierto? Límite inferior, ¿a cuál va a ser igual? Límite inferior va a ser igual al límite inferior de F. Entonces aquí yo tengo F. Y este va a ser mi límite inferior. ¿Cuánto es? 22, ¿cierto? Entonces ese va a ser mi límite inferior. Aquí yo reemplazo por un 22. Aquí ¿cuánto era? KdN, aquí lo tenemos, ¿no es cierto? 2 por 60. Listo. ¿Cuánto va a ser igual FI menos 1? FI menos 1 va a ser igual a F anterior. ¿Cuánto es F anterior? 22, ¿cierto? FI va a ser igual a F posterior. ¿Cuánto es F posterior? 45. Entonces, 45 FI menos 1 va a ser igual a 22. Y por último, A va a ser igual a límite superior menos límite inferior. Pero límite superior menos límite inferior ¿de quién? De F sub I. ¿Ok? Límite inferior de F sub I. Que en este caso nosotros lo encontramos aquí, ¿no es cierto? De F sub I, aquí, en esta acá, 45. Límite inferior es 46. Y por último acá, límite superior menos límite inferior, 46, 50 menos 46, 4. Listo. ¿Ok? Vamos a ir nuevamente, ¿ok? Aquí tenemos este de acá. Bien, tenemos todos estos datos. ¿De dónde sacamos cada uno de estos? Y nos vamos a ir por parte, ¿ok? Nos vamos a ir primero con este de acá, con el 46. Este 46, ¿de dónde sale? Me dice que es el límite inferior de F. Aquí me faltó. Límite inferior de F sub I. Bien, entonces límite inferior de F sub I. ¿A qué es igual límite inferior de F sub I? F sub I es igual a F posterior, ¿no es cierto? Este es F posterior. Entonces me pide que haya este de acá va a ser igual al límite inferior de ese. Y aquí yo tengo los límites. Aquí mire, se ve. Aquí yo tengo los límites de ese recuadro. Entonces este es el límite. Este es el F posterior, ¿no es cierto? Este es el F posterior o F sub I, como ustedes quieran llamarlo. Y estos son sus límites. Entonces el límite inferior es 46, el límite superior es 50. Entonces el límite inferior es 46. Listo. ¿A qué es igual a? A es igual al límite superior menos límite inferior. Y nos vamos acá.
límite superior menos límite inferior. 50 menos 46 es igual a 4. Y por último decimos, reemplazamos esto, ¿no es cierto? Kn es igual, K es igual a 2. Vamos a hallar el cuartil 2, ¿no es cierto? Por 60, que es n de acá, luego dividido entre 4 porque es un cuartil, menos 22. Fi menos 1, Fi menos 1 es igual a F anterior. ¿Cuál es F anterior? Este es F anterior, ¿no es cierto? 22. Y luego sobre F sub I. F sub I es igual a F posterior. ¿Cuál es F posterior? Este es F posterior. Menos 22. Y listo. Decimos que K cuartil 4, cuartil 2 es el que estamos hallando, ¿no? Cuartil 2 es igual a el resultado de esto, ¿ok? Aquí tengo una calculadora. Cuartil 2 va a ser igual a 46 más 4 por 2 por 60 sobre 4, 45 menos 22. Menos 22. $47,39. Entonces, esa es la posición del cuartil 2. Esa es la respuesta. Entonces, la respuesta que nosotros estamos obteniendo es esa. ¿Okay? Esa es la posición del cuartil número 2. Nuevamente voy a repetir, ¿ok? En el inciso A, ¿qué hicimos nosotros? Lo primero que hacemos es hallar la posición. Por si acaso acá tenemos toda la fórmula que estamos utilizando. ¿Listo? Entonces, en el inciso A, ¿qué hicimos? Hallamos primero la posición. Si estamos hablando, en el inciso A me dice halla el cuartil 3. ¿Ok? Si nosotros estamos hallando, aquí me estoy poniendo cuartil 3 igual a 30, ¿no es cierto? Cuartil 3 igual a 30. Estoy equivocando. Aquí es cuartil 3 igual a 45. Listo. Decíamos que lo primero que hallamos es posición, donde K es igual a la posición que queremos hallar. ¿Cuál es la posición? 3, ¿no es cierto? Entonces K va a ser 3. Y N es igual a este numerito que ustedes ven aquí. Entonces N va a ser igual al número final hallado en la frecuencia absoluta sumada, ¿no? Acumulada. Entonces ahí tenemos 3 por 60. ¿Y cuando usamos 4? Cuando usamos 10 y cuando usamos 100. Usamos 4 cuando es cuartil, usamos 10 cuando es decil, usamos 100 cuando es percentil. Entonces ahí hallamos nosotros. Y luego nos salió como resultado 45. Y resulta que el 45 estaba en la frecuencia. Entonces decimos que la posición 3, el cuartil 3 es 45. Y no hacemos más cálculos porque estaba en la frecuencia. ¿Okay? Cuando lo encontramos no hacemos más cálculos. Ahora me dice que halle, el inciso B me dice hallar el cuartil 2. Entonces vamos a hacer otra vez, vamos a hallar la posición y decimos 2, que es K, por N, que es 60, sobre 4, que es un cuartil, ¿no es cierto? Igual 30 me salió. Yo busqué 30 en la frecuencia acumulada y no lo hallé. Entonces dije 30 está entre el 22 y el 45. Está entre los dos. Ahora yo debo hallar el valor de 30, la posición de 30. Y utilicé esta fórmula que ustedes ven acá, ¿cierto? Donde para hallar el cuartil 2, que es lo que tengo que hallar primero, el límite inferior de F sub I. El límite inferior de F sub I. Para mí F sub I es F posterior. Tengo F anterior, F posterior. Frecuencia acumulada anterior, frecuencia acumulada posterior. Entonces, de esta posterior, yo tenía que hallar el límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? 46. De ahí sería el 46, ¿cierto? Luego me dice que más A. A es igual al límite superior menos límite inferior. Límite superior, ¿cuánto es? 50. Menos límite inferior 46 igual a 4. Acá uso la misma fórmula que usé para hacer la posición, ¿no es cierto? Que es 2 por 60 sobre 4. 2 por 60 sobre 4 menos este de acá es igual a
este de acá, al anterior. Y este de acá es igual al posterior. Entonces, y listo, y hallé con eso. Hice la multiplicación y me salió que el cuartil 2 es 47,4. Esa es la posición del cuartil 2. ¿Listo? ¿Se entendió? ¿Tiene alguna consulta hasta acá para que pasemos al siguiente? Para que pasemos al siguiente. Bien, no hay consulta, entonces voy a hacer el inciso C. El inciso C me dice que halle el decil 7. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a hallar la posición. Inciso C, posición. KN va a mantenerse. Ahora aquí, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar el 4, el 10 o el 100. Como vamos a hallar un decil, tenemos que usar el 10, ¿cierto? Listo. Pegamos la fórmula y decimos que aquí va a ser 10. ¿Cuánto es K? ¿Qué decil tengo que hallar? Tengo que hallar el decil 7. Entonces ahí va a ser K es igual a 7 por 7 por ¿cuánto? Por 60, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la posición entonces si yo digo 7 por 60? Dividido entre 10 me sale 42. ¿Ok? Y yo busco este 42 nuevamente en mi tabla de frecuencia. Busco, ¿hay 42? No hay, ¿no es cierto? Entonces yo, ¿qué voy a hacer? Lo voy a buscar. Borro eso, pongo 42. Listo. Entonces 42 se encuentra entre esos dos datos, ¿correcto? Se encuentra entre los dos, se encuentra entre 22 y 45. Ahora ya tengo que hallar la posición del percentil. Y voy a hallar esta fórmula de acá, es la que voy a utilizar. ¿Listo? La del decil. Entonces me vengo para acá y digo que voy a hallar la del decil. ¿Qué decil voy a hallar? El decil número 7, ¿no es cierto? El decil 7 quieren que yo halle. ¿Cuál va a ser el límite inferior? El límite inferior de f sub i. Nuevamente busco acá mi tabla. ¿Cuál es f sub i? Si aquí tengo 42, ¿no es cierto? Entre el medio de estos dos. Este va a ser anterior y este va a ser posterior. ¿Y cuál es el límite? 46. 46. ¿A cuánto va a ser? 50 menos 46, 4. ¿No es cierto? Aquí. KN sobre 10. K cuánto es? 7 por 10. N cuánto es? 60 sobre 10. Está bien ahí. Ahora aquí. FI menos 1, que es igual al anterior. F anterior. ¿Cuánto es F anterior? 22. ¿Cierto? Menos 22. Aquí. F sub i es 45. Y F sub i menos 1 es igual a 22. Listo. ¿A qué va a ser igual eso? El decil 7 va a ser igual a... El decil 7 va a ser igual a... 49.48. 49.48 le salió. Sí. A mí me salió 52.09. A ver, pero sí, está bien el de usted, está bien el de usted. Me estoy equivocando aquí en el... Aquí me estoy equivocando. Aquí es 4, no es 7. 49,48, ¿no es cierto? 49,48. Entonces, esa es la posición del decil número 7. Y así ustedes pueden hallar del decil número 1, el decil número 2, el decil número 3 y de todos los deciles que quieran hallar. Y por último vamos a hacer del percentil número 58. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Hallamos posición. Hallamos posición y aquí ya vamos a usar el 100 porque estamos hablando de un percentil, ¿no es cierto? Entonces copiamos esta formita acá, pegamos y decimos
que K va a ser igual a 58 por N, que es igual a 60. A su vez eso va a ser, bien, 58 por 60. Listo, eso va a ser igual a 58 por 60 dividido entre 60 dividido entre 34,8, ¿cierto? Ahí lo tenemos, 34,8. Y ahora con eso nosotros nuevamente nos ubicamos acá en nuestra tabla de frecuencia. ¿Dónde se va a ubicar el 34,8? En el medio de estos dos. 34,8. Entonces ahí lo ubicamos nosotros ese. Luego vamos a decir que vamos a hallar el con la fórmula del percentil. Aquí está la fórmula del percentil, ¿no es cierto? Que en realidad todas son lo mismo, lo único varía en el 4, en el 4, en el 100 y en el 10. Percentil número 58. Decimos que el límite inferior va a ser igual a, aquí lo teníamos, ¿no es cierto? Como estamos, es muy parecido en realidad el ejercicio, miren, está en el medio, entonces el límite inferior de f posterior va a ser igual a 46, f anterior va a ser 22, f posterior va a ser 45. Entonces prácticamente se repiten los datos, ¿no ves? Aquí va a ser 46, aquí la diferencia de rango va a ser 4 en todos los casos. Aquí va a variar un poco, acá kn, k es 58 por 58 por 60. Aquí f-1 va a ser igual a 22. Aquí va a ser número 45. Aquí va a ser 22. Listo. Y eso va a dar como resultado, percentil 58 va a ser igual a, ¿quién no tiene el dato? ¿Qué va a ser igual al percentil 58? 48.22. 48,22. Y con eso nosotros ya hallamos la respuesta a todo lo que nos ha pedido este ejercicio, ¿no es cierto? Hallamos el cuartil 3, miren que era súper fácil, directo lo hallamos el 45, hallamos el cuartil 2, ahí está, hallamos el decil 7, aquí está el decil 7 que es 49,5, y hallamos el percentil número 58, aquí está. Y listo. Eso es lo que hay que hacer en realidad en las medidas de posición. Esto nosotros lo realizamos para poder determinar cuáles son las posiciones de cada uno de los datos que se encuentran. Por ejemplo, ¿qué hace un cuartil? Divide a todos los datos en 4. Y está el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3 y el cuartil 4. ¿No es cierto? Lo dividen todos en 4. En realidad en 3 cuartiles. En 3 cuartiles lo divide. ¿Cómo lo hace? De esta manera lo hace. Okay, vamos a sacar eso y vamos a borde izquierdo, y borde izquierdo. Aquí se ubica el cuartil número 1, aquí se ubica el cuartil número 2, y aquí se ubica el cuartil número 3. Así lo hace. Aquí se encuentra el cuartil 1, el cuartil 2 y aquí igual 3. Aquí ustedes tienen la primera casilla de sus datos, el segundo, el tercero y el cuarto, ¿no es cierto? De la misma manera hacen en los deciles. Aquí está el decil 1, el decil 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y también hacen así los percentiles, del 1 hasta el 99. Eso es lo que hace en realidad. ¿Y qué hallamos nosotros? ¿Dónde se encuentra nuestro dato? Por ejemplo, dijimos que queríamos hallar el cuartil 2, ¿no es cierto? El cuartil 2, su posición era 30. No estaba determinada dentro de la frecuencia absoluta acumulada. Y lo que hicimos fue nosotros hallarla. Y dijimos que era 47,4. ¿No es cierto? Más o menos por aquí estaba esa posición. Y eso es lo que hacemos con cada uno de esta agrupación de datos. ¿Listo? ¿Entendieron? ¿No entendieron? ¿Hay algo que quieran que repasemos?
No es muy difícil en realidad lo que es percentil y cuartil y todo lo referente a las medidas de posición, porque es repetitivo, no hay mucho en qué equivocarse, ¿no es cierto? Nosotros tuvimos la suerte en este ejercicio de que la posición de este número que nosotros hallábamos de la posición, vaya la redundancia, siempre esté ahí en medio entre los dos, ¿no? Pero esto puede moverse, en realidad puede estar en medio de estos dos, o en medio de estos dos, o en medio de este dos. Si nosotros aquí bajábamos la posición del percentil, por ejemplo, si poníamos que queríamos hallar el percentil 3, seguramente aquí nos iba a salir súper bajo, ¿no? Percentil 3 por 60 dividido entre 100, ¿cuánto nos iba a salir? 3 por 60 dividido entre 100 nos iba a salir 1,8, y ese 1,8 iba a encontrarse aquí, no casi fuera del rango, entonces iba a ser muy difícil que lo hallemos ese percentil. Y así, puede variar mucho, todo va a depender de la posición en la cual nosotros coloquemos cada una de las medidas de posición. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna consulta? Hasta el momento hemos avanzado lo que son las tablas de frecuencia, la construcción de las tablas de frecuencia. También hemos avanzado lo que es hallar mediana, moda y media. Y también ahora hemos avanzado lo que son las medidas de posición. Para la próxima clase lo que vamos a avanzar son tablas de dispersión, tablas de distribución, pero con datos dispersos. ¿Okay? Vamos a datos dispersos y también datos agrupados. Ahora vamos a agrupar los datos. ¿Se acuerdan que en la anterior clase hicimos solamente con datos que iban, por ejemplo, del 1 al 5, ¿no? Es cuántos autos tenía una familia, cuántos hijos había en cada familia? Entonces eran datos muy cortos. Ahora vamos a usar rangos mucho más grandes, como por ejemplo para esto, miren que los datos iban del 31 al 60, ¿cierto? Y nosotros vamos a indicar los límites superiores, los límites inferiores, los rangos, el número de datos y todo aquello. Vamos a ir haciendo una tabla de frecuencia un poco más elaborada. Y una vez tengamos nuestra tabla bien elaborada, también vamos a sacarle lo que son la media, la mediana, la moda, el percentil que queramos, el cuartil que queramos y el decil que queramos. Ok, si no hay ninguna consulta sobre esto que hemos avanzado el día de hoy, nos quedamos acá y continuamos la próxima clase, que va a ser un poquito más larga, que va a ser el día martes. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No sabemos más o menos cómo hace el examen el ingeniero? En realidad, el ingeniero hace el examen de lo próximo que vamos a avanzar en la próxima clase, ¿no? Que engloba todo esto que estamos avanzando ahorita. Él en realidad les da una tabla de Sturgeon y les dice que la acomoden, que le coloquen rangos, límites superiores, inferiores, que haya en la media de esa tabla, que haya en la mediana, que haya en la moda, todo lo que estamos avanzando ahorita, pero en una tabla más grande, que es lo que vamos a hacer en la próxima clase. ¿Okay? Para eso, pero ustedes necesitaban primero saber cómo hallamos esto, ¿no? De la misma manera que estamos hallando ahorita, de la misma manera se halla en las tablas grandotas que vamos a ver en la próxima clase. ¿Okay? Por eso no se preocupen. Si uno le pone muchas veces muchos datos, ustedes se confunden. Por eso prefiero que comencemos así sencillo y ya cuando ustedes tengan algo de conocimiento, como ya lo tienen ahorita, entonces ya le metemos un poquito más complicado, ¿no? Eso. ¿Listo? De todas maneras, yo se lo paso este Excel al grupo y también se lo paso el video de la clase para que lo puedan ver. Como son súper pesados los videos, yo prefiero subirlos a YouTube y de ahí ustedes lo ven cuando quieran o cuando puedan, ¿no? Ok, con eso entonces nos vemos en la próxima clase. Espero que se encuentren bien y cuídense.